Hablar de fútbol es hablar del deporte más jugado en la historia. Un deporte con momentos inolvidables a través de todas las épocas, lleno de emociones y decepciones, lleno de alegría y pasión. Claramente podemos apreciar cómo el fútbol cambia vidas. Sin embargo, hubo una época en este glorioso deporte que no fue como las demás. Una época donde no hubo alegría ni pasión, sino solo terror entre la gente. Y no solo en el campo del fútbol, sino en todas partes del mundo. Estoy hablando de la Segunda Guerra Mundial, un conflicto armado entre países que duró entre 1938 y 1945, donde el mundo entero se detuvo y un joven fútbol que estaba en crecimiento no pudo aprovechar a sus estrellas del momento y se quedó estancado en el pasado. Hoy les contaré la historia del fútbol en la Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias. Empecemos con un poco de historia del fútbol. Este deporte se creó en Inglaterra en 1863, a mediados del siglo XIX. Originalmente un deporte parecido se jugaba en civilizaciones antiguas, pero era conocido solo como el balón-pié. Sin embargo, el fútbol como lo conocemos hoy en día fue creado por los británicos, esos mismos que nos dieron a figuras como David Beckham y Wayne Rooney. Poco a poco el fútbol se fue expandiendo, llegó a casi toda Europa e incluso se expandió continentalmente, llegando a Sudamérica. Y así, países como España, Francia, Brasil y Argentina mostrarían las capacidades que tenían este deporte. Aún con este crecimiento a pasos agigantados, el auge del fútbol no se daría sino hasta 1930, cuando el presidente de la FIFA en ese entonces, Jules Rimet, propondría un torneo internacional entre selecciones de países para disputar cuál es la mejor de todas. Esto mostró que la gente amaba el fútbol, con toda la gente apoyando a su país a más no poder, cantando sus victorias y llorando sus derrotas. Finalmente el torneo lo terminaría ganando Uruguay, y se vería como el fútbol tenía un gran camino y podría convertirse en uno de los mejores deportes y los deportes más influyentes de toda la historia. Lastimosamente, todo lo bueno tiene que terminar, y esto es lo que le pasó no solo al fútbol sino a todo el mundo cuando una devastadora guerra llegó, una comandada por Hitler y su Alemania nazi que buscaban venganza por lo que les hicieron en la Primera Guerra Mundial. Esta guerra sería una mucho más sangrienta, donde millones de gente morirían y un montón de cambios se darían en todo el mundo, tanto geopolíticos como sociales. En cuanto al fútbol se refiere, la guerra influyó mucho en este. No solo impidió la realización de dos mundiales, el de 1942 y el de 1946, sino que también Adolf Hitler usó este deporte como medio de propaganda para el nazismo. Y no era la primera vez que lo hacía, ya que en los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936 hizo la misma práctica, ya que los Juegos internos se realizaron en torno al nazismo. Después de 6 largos y fatídicos años de guerra, esta finalmente terminó. Esto con la victoria de los aliados sobre el eje. Una Alemania nazi que estaba derrotada se rindió ante los poderes de Estados Unidos, Francia, Inglaterra y la Unión Soviética, que acabaron con todo lo que tenía Alemania. Y como castigo para los países del bando perdedor, se impusieron varios castigos. Entre estos, a Alemania se le quitaron todas sus colonias que había conseguido antes. Japón intentó seguir dando batalla en la guerra, pero finalmente Estados Unidos acabó por completo con Japón después de enviarle 2 bombas a Hiroshima y a Nagasaki. En cuanto a Italia, esta ya estaba derrotada desde antes, pero también perdió colonias que tenía desde antes de la guerra. Aún con todos estos castigos, tanto los países perdedores como los países ganadores sentían la paz. Por fin se acababa la guerra y podían tomarse un descanso. El fútbol, por su parte, se vio beneficiado, ya que ya no era controlado por Hitler y podía volver a ser libre. Lastimosamente, cambió mucho a como era antes. Primero que todo, los países como Inglaterra y Francia aprovecharon que sus colonias nuevas
para traer jugadores desde África a sus selecciones y así tener más potencial. La Unión Soviética también se volvió potencia en el fútbol, ya que controlando tantos países podían conseguir un montón de leyendas de todas partes. Esto se mostró ya que Rusia alcanzó a ganar una Eurocopa, siendo la Unión Soviética. En cuanto a Alemania se refiere, esta sufrió muchos cambios después de la guerra. No solo se dividieron en dos, siendo esta la Alemania Federal y la República Alemana, sino que también buscaron borrar el pasado como fuese posible y querían redimirse de lo que hicieron en la Segunda Guerra Mundial. En cuanto al fútbol se refiere, la Alemania Federal específicamente se mostró que era potencia en el fútbol. Ya cuando se reunificaron ambas Alemanias, siguieron siendo potencia, ganando el Mundial de 2014 por ejemplo. Pero siendo solo esta Alemania, igual se mostró como la disciplina alemana se hizo destacar sobre un montón de selecciones del resto. También esto se debe a que durante la Segunda Guerra Mundial, el fútbol continuó en Alemania. Aún así se detuvo en otros países. En Alemania se tuvo que continuar ya que Hitler, como había mencionado mucho antes, quería usar el fútbol como propaganda del nazismo. Por lo que equipos como el Bayern Múnich mostraron que podían seguir jugando durante la guerra, aunque esto de manera muy pobre. Finalmente, hablemos un poco de Latinoamérica. Este continente no se vio muy afectado por la Segunda Guerra Mundial. Esto debido a la participación nula de los países latinos. Esto permitió que en el fútbol las competencias pudieran seguir vigentes aún durante el conflicto. Competencias como la Copa América y la Libertadores, que se jugaron mientras que en Europa el fútbol estaba estancado. Esto se evidenció cuando en el Mundial de 1950 Brasil, Argentina y Uruguay fueron finalistas, lo que mostró la superioridad que había ganado Latinoamérica en el fútbol con respecto a Europa. Yeah.